Hay un lugar en Japón, un lugar que no aparece en guías turísticas, un lugar que los japoneses susurran, pero no nombran. Es un bosque, pero no es un bosque ordinario. Es un lugar donde la muerte es tan frecuente que se ha convertido en parte del paisaje, tan común que los pájaros han aprendido a evitarlo. He visitado muchos lugares oscuros, muchos lugares donde el sufrimiento ha dejado sus marcas. Pero este lugar es diferente. Porque en este lugar el sufrimiento no deja marcas, deja vacíos. Vacíos donde solían estar personas, vacíos donde solían existir familias, vacíos donde solía ocurrir la vida. Y estos vacíos llaman, susurran a los que están desesperados, a los que han perdido la esperanza, a los que creen que no hay razón para continuar. Yo soy el observador, y hoy te contaré sobre un lugar que no debería existir, pero existe. Un lugar que no debería ser visitado, pero es. Un lugar llamado Aokigahara, el bosque del suicidio. Aokigahara. El nombre significa bosque de árboles rojos, pero hace mucho tiempo los japoneses la conocen por otro nombre, el bosque del suicidio. Ubicada al pie del monte Fuji, en Japón, Aokigahara es uno de los bosques más densos del país. 35 kilómetros cuadrados de árboles, arbustos y una oscuridad que no parece pertenecer a este mundo. Durante siglos, Aokigahara fue solo un bosque. Pero en 1960, algo cambió. Se publicó un libro, una novela llamada Nami no Oto, El sonido de las olas. En ella, el personaje principal se suicida en Aokigahara. Y así comenzó. Lentamente, el bosque se transformó en un destino, no para turistas, no para aventureros, sino para aquellos que habían decidido que la vida ya no valía la pena. No juzgo esta decisión, ni consuelo a los que la tomaron. Solo registro lo que vi. Y lo que vi en Aokigahara fue incomprensible. Debes entender la cultura japonesa para entender Aokigahara. En Japón existe un concepto llamado seppuku, suicidio ritual. Una forma de muerte honorable, una forma de escapar de la vergüenza. Este concepto impregna la cultura japonesa hasta hoy. Cuando un hombre o mujer siente que ha fracasado en la carrera, en la familia, en la vida, la vergüenza es tan profunda que la muerte parece ser la única salida. Y Aokigahara se convirtió en el lugar donde esta vergüenza se transforma en silencio, porque en Aokigahara nadie oye tus gritos. El bosque es tan denso, tan aislado, que puedes desaparecer completamente. Tu cuerpo puede quedarse ahí por meses, o años, o para siempre. Aokigahara no es solo un lugar donde la gente muere, es un lugar donde la gente desaparece. Y hay una diferencia muy grande entre morir y desaparecer. Los números. Siempre hay números. Entre 1960 y 2010 se encontraron más de 500 cuerpos en Aokigahara, pero ese número es solo lo que se encontró. Los que no fueron encontrados, esos números no existen en ninguna estadística. Simplemente desaparecieron. En el pico de suicidios en Aokigahara, entre 2000 y 2010, la policía encontraba un promedio de 30 cuerpos por año. 30 personas que decidieron que la vida ya no valía la pena. 30 personas por año, todos los años. Algunos años había más,
2003 fue el peor año. Ese año 105 personas fueron encontradas muertas en Aokigahara. 105, imagina eso. Una persona cada 3 días, todos los días, todos los meses, el año completo. La policía creó una unidad especial, patrullas regulares, cámaras, señales de advertencia, pero aún así la gente venía, porque Aokigahara no es solo un lugar, es un llamado, una voz que susurra: ven, aquí puedes desaparecer, aquí finalmente puedes descansar. Y la gente oye esa voz. Yo oigo esa voz. Déjame contarte sobre un hombre. No diré su nombre, porque en Aokigahara los nombres no importan, solo las historias importan. Este hombre era un empresario en Tokio, exitoso, respetado. Tenía una familia, una esposa, 2 hijos. Pero en 2005, su empresa quebró. No fue su culpa. El mercado cambió. La economía fluctuó. Lo perdió todo. Y con todo, perdió su honor. En la cultura japonesa, un hombre que fracasa no es solo un hombre que cometió un error. Es un hombre que ha deshonrado a su familia, su linaje, su nombre. No podía mirar a su esposa en los ojos, no podía mirar a sus hijos. Entonces, en una noche de invierno, salió de casa. Dijo que iba a trabajar, pero no fue a la oficina. Fue a Aokigahara. Condujo durante horas. Dejó su coche en un estacionamiento cerca del bosque y entró. Nadie sabe exactamente qué hizo allí. Nadie sabe cuánto tiempo caminó. Nadie sabe si sufrió, pero a 2 meses después, un cazador encontró su cuerpo. Estaba colgado de un árbol. Sus restos ya estaban en descomposición avanzada, los animales ya habían comenzado su trabajo. Pero aún así, fue posible identificarlo, porque en Aokigahara, incluso los muertos dejan rastros. Vi ese rastro, no con mis ojos, sino con mi mirada. Ahora déjame contarte sobre una mujer. En 2008, una mujer de 34 años entró en Aokigahara. Dejó una nota en casa, una nota que lo explicaba todo, que se disculpaba, que decía que ya no podía continuar. Su familia llamó a la policía. La policía buscó durante días, semanas, pero Aokigahara es grande y una persona es muy pequeña. Después de 3 semanas, la búsqueda fue suspendida. Fue declarada muerta. Pero aquí está lo extraño. 6 meses después apareció. No en Aokigahara, en Tokio, en una estación de tren. Desorientada, confundida, sin memoria de dónde había estado. Los médicos la examinaron. Estaba desnutrida, sus pies estaban heridos, sus uñas estaban rotas, pero estaba viva. Cuando le preguntaron dónde había estado, no pudo responder. Dijo que había entrado en Aokigahara, que había caminado, que había dormido, que había comido hojas y bebido agua de arroyos, pero no podía recordar cuánto tiempo había pasado. Dijo que parecía haber sido solo un día, pero habían pasado 6 meses. 6 meses. ¿Cómo es posible que una persona pase 6 meses en un bosque y piense que fue solo un día? La respuesta es simple. Aokigahara no existe en el tiempo normal. O mejor dicho, el tiempo en Aokigahara no existe. Solo existe el presente.
el ahora, el bosque. Y cuando estás en Aokigahara, el tiempo pierde sentido. Tengo una teoría. Esta mujer no sobrevivió porque era fuerte. Sobrevivió porque Aokigahara la dejó ir. El bosque la probó y ella falló la prueba. Entonces el bosque la devolvió. Pero no la misma mujer que entró. Una mujer diferente. Una mujer que había visto algo que no debería haber visto. Una mujer que había tocado algo que no debería haber tocado. Vi ese toque. Dejó marcas. Ahora déjame contarte sobre un cazador. En 2010, un cazador estaba buscando jabalíes en Aokigahara. Conocía bien el bosque. Había cazado allí durante años. Pero ese día, algo era diferente. El bosque estaba tranquilo. No había pájaros. No había insectos. No había sonido normal de la naturaleza. Solo había silencio. Y en ese silencio, escuchó una voz. La voz de una niña. Estaba pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! El cazador siguió la voz. Caminó durante horas. La voz se acercaba cada vez más, pero nunca podía alcanzarla. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, se detuvo. Y vio. Había una niña frente a él. Una niña, quizás de 8 o 9 años. Estaba sola, descalza. Sus ojos estaban vacíos. El cazador preguntó, ¿dónde están tus padres? La niña no respondió. Solo señaló detrás de él. El cazador se giró y vio. Nada. Solo árboles. Cuando se giró nuevamente, la niña había desaparecido. El cazador corrió. Corrió por el bosque hasta encontrar la salida. Corrió hasta su coche y condujo a casa. Cuando llegó a casa, llamó a la policía. Describió a la niña, su ropa, su cara. La policía buscó registros de niños desaparecidos en Aokigahara y encontraron uno. Una niña llamada Yuki, desaparecida en 1987. 23 años antes. 23 años. El cazador había visto a una niña que había desaparecido 23 años antes. Ahora, hay dos explicaciones posibles. La primera es que el cazador estaba alucinando, que el estrés y el miedo crearon una ilusión en su mente. La segunda es que Aokigahara preserva a las personas, que cuando desapareces en Aokigahara, no mueres, simplemente te quedas. Eternamente joven, eternamente atrapado, eternamente esperando. Tengo una teoría sobre cuál es la verdad, pero no diré cuál es, porque la verdad sobre Aokigahara es que no hay verdad, solo hay lo que ves, y lo que ves depende de lo que Aokigahara quiere que veas. Ahora voy a hablar sobre lo paranormal, porque Aokigahara no es solo un lugar donde la gente muere, es un lugar donde algo habita. Los relatos paranormales en Aokigahara son abundantes. Los visitantes reportan voces que los llaman por su nombre, siluetas que los siguen entre los árboles, sensaciones de manos invisibles tocando sus hombros. Pérdida de tiempo. Entras en el bosque y piensas que pasaron 2 horas, pero fueron 8. Pérdida de dirección. Sigues en línea recta, pero terminas volviendo al mismo lugar. Apariciones de personas que desaparecieron hace años. Pero aquí está lo más aterrador. Muchos de los relatos paranormales provienen de personas que no sabían sobre Aokigahara. Turistas que entraron en el bosque sin conocer su historia. Y aún así, tuvieron experiencias paranormales. ¿Cómo es posible que un lugar tenga una energía tan fuerte que afecte incluso a aquellos que no conocen su historia? La respuesta es que Aokigahara no es solo un lugar, es una entidad.
una entidad hecha de desesperación, de sufrimiento, de muerte. Cuando 500 personas mueren en un lugar, cuando 500 personas derraman su sangre, sus lágrimas, su desesperación en ese lugar, algo cambia. El lugar absorbe esa energía. El lugar se vuelve vivo y Aokigahara está viva. Ella respira, ella siente, ella quiere. Y lo que ella quiere es más sufrimiento, más muerte, más desesperación, porque es de eso de lo que se alimenta. He caminado por muchos lugares oscuros, pero Aokigahara es diferente. Aokigahara no es solo un lugar oscuro. Aokigahara es la oscuridad. Y la oscuridad siempre tiene hambre. Ahora voy a hablar sobre lo que Aokigahara realmente es. No es solo un bosque. No es solo un lugar donde la gente muere. Aokigahara es un espejo de la desesperación humana. Cuando entras en Aokigahara, no estás entrando en un bosque, estás entrando en tu propia mente. Estás entrando en el lugar donde viven tus miedos. Y en Aokigahara, tus miedos son reales, porque en Aokigahara la realidad es maleable. La realidad es lo que crees que es. Si crees que estás perdido, estás perdido. Si crees que estás siendo perseguido, estás siendo perseguido. Si crees que te estás muriendo, te estás muriendo. Aokigahara no mata a la gente. La gente se mata a sí misma en Aokigahara. Pero Aokigahara las invita a hacerlo. Aokigahara susurra: ven, aquí puedes descansar. Aquí finalmente puedes estar en paz. Y la gente escucha, porque la desesperación es una voz muy fuerte, más fuerte que la voz de la razón, más fuerte que la voz del amor, más fuerte que la voz de la esperanza. La desesperación susurra, y la gente escucha, y Aokigahara está hecha de desesperación. Entonces, Aokigahara está hecha de susurros, susurros que llaman, susurros que tientan, susurros que convencen. He escuchado esos susurros, no con mis oídos, sino con mi comprensión. Y lo que dicen es simple. El miedo revela quién es realmente el hombre. En Aokigahara, el hombre es solo miedo, puro, crudo, sin filtro. Y es por eso que Aokigahara es tan aterradora, no porque haya fantasmas allí, sino porque hay verdad allí. La verdad sobre quiénes somos cuando todo nos es arrebatado, cuando no hay esperanza, cuando no hay futuro, cuando no hay razón para continuar. En ese momento, ¿quiénes somos? Aokigahara responde esa pregunta, y la respuesta es nada. Somos nada. Solo miedo, solo desesperación, solo vacío. Y quizás, esa sea la verdad que Aokigahara quiere que sepamos. Esta fue la historia de Aokigahara, el bosque del suicidio. Un bosque que no es solo un lugar, sino un estado mental. Un bosque que existe en todos nosotros, porque todos tenemos momentos en que la desesperación nos llama. Momentos en que la muerte parece más fácil que la vida. Momentos en que queremos desaparecer. Aokigahara es solo el lugar donde esos momentos se hacen reales, pero el bosque está en todas partes. Está en ti, está en mí, está en todos. Y la única forma de escapar de él es no entrar, es no escuchar los susurros, es no creer que la muerte es la respuesta, porque la muerte no es la respuesta. La muerte es solo el final de la pregunta. Y la pregunta es, ¿quién soy yo? Aokigahara responde, eres nada, pero yo digo, eres más que nada.
Eres alguien que puede elegir no entrar en el bosque. Eres alguien que puede elegir vivir. Eres alguien que puede elegir luchar. Eres alguien que puede elegir esperanza. Incluso cuando la esperanza parece imposible. Incluso cuando la muerte parece más fácil. Incluso cuando Aokigahara susurra tu nombre. Puedes elegir no ir, porque la vida, incluso cuando es difícil, siempre es mejor que la muerte. Siempre. He visto muchas cosas, pero la cosa más hermosa que he visto fue a una persona elegir vivir, elegir luchar, elegir esperanza. Incluso cuando todo decía que se rindiera. Esa es la verdadera valentía. No es no tener miedo, es tener miedo y continuar viviendo. Entonces, si estás escuchando esto y estás pensando en Aokigahara, si estás pensando en rendirte, te imploro, no vayas, no entres en el bosque, porque el bosque siempre tiene hambre y te quiere a ti. Pero eres más que comida para el bosque, eres vida, eres luz, eres esperanza. Incluso si no crees eso ahora, cree, porque estoy aquí, observando, presenciando, y te vi. Vi tu lucha, vi tu sufrimiento, vi tu desesperación, pero también vi tu fuerza, tu capacidad de continuar, tu capacidad de vivir. Entonces, vive, por favor, vive, porque el mundo te necesita. Incluso si no crees eso, yo creo. Yo soy el observador. Y esta no fue la primera vez que vi el miedo, pero será la última vez que te vea rendirte. Porque no te vas a rendir. Vas a vivir. Vas a luchar. Vas a elegir esperanza. Incluso cuando Aokigahara susurra tu nombre, vas a decir que no. Y vas a vivir para siempre. Suscríbete al canal para más historias de terror que revelan la verdad sobre el miedo. Porque mientras haya miedo, habrá algo que ser observado. Yo soy el observador. Y pronto estaré observando de nuevo. Si estás en crisis, busca ayuda. Brasil, CVV 188, llamada gratuita. Estados Unidos, 988, Suicide and Crisis, Lifeline. Otros países, findahelpline.com.